Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. ¿Quién lo sabe? Yo no. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cuatro de Frente, el quinto episodio. Claro que sí. ¿Creyeron que no íbamos a durar tanto? Nosotros tampoco. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Con ustedes? Bien. Obvio. Súper bien. Sentí que yo llegué con demasiada energía y me Sí, contestaron súper triste. fue demasiado. Me sentí mal. O sea, me sentí como, bueno, ok, discúlpenme. Pero no deberíamos haber dicho nuestros nombres. Ah, ¿verdad? Mi nombre es María Gabriela González. Valeria Sosa. Samuel Carpio. Y Luis Gerardo Moreno. Y Claro nosotros que sí. somos. Ay. Los Backyardigans. Ok, bueno, hoy íbamos a hacer un episodio increíble, pero ya no. Mentira. El episodio increíble viene la semana que viene. Y que ya se Espero. terminó. ¿Quién Este seguirá sabe? siendo increíble. Este también, este es Este más también va a increíble. estar bueno, también va a estar bueno porque yo comencé con esta actitud. El día de hoy vamos a conversar de un tema que se puede ir o al área filosófica heavy o nos la vacilamos y ya. Yo me voy a Debe hacer existir un punto Nadie más va a medio. decir Nadie nada más va a al decir respecto. Bueno, vamos a hablar sobre el tiempo como recurso narrativo. Vamos a tratar de que se ¿O no? queden como recurso narrativo y no Bueno, ponernos a filosófico. pensar en el tiempo y el espacio y en los multiversos ni nada por el estilo. Tratemos de que, bueno, quién sabe. Compli. Ajá, ¿cómo vamos a empezar esta situación, por favor? Bueno, Sí, empezamos ¿qué tema? definiendo el tiempo. No, mentira, es difícil. Oh. No. Es difícil porque ni siquiera los científicos ni los filósofos han dado un punto exacto en qué es el tiempo. Pero todos sabemos por experiencia que cosas como el reloj, los días, las semanas, las horas, el calendario, aparece en cualquier producción porque el tiempo es parte de nuestra vida. Exacto. El pasado, el futuro. Exacto. El pasado y el futuro son cosas muy, muy importantes, principalmente, por ejemplo, en la ciencia ficción. Y es por eso que en los libros deberíamos empezar esta vez, porque son de las producciones que tenemos entre todos, de las más antiguas junto con la música. Mira, siempre empiezo yo. De las Siempre. más antiguas que inventó la confusión, ¿no? Siempre Que Decía por empezaste ahí. con la actitud amiga. Sí, bueno, no es mi culpa. O sea, bueno, honestamente, de los libros que traje, o sea, en el podcast de la semana pasada, hablé mucho sobre libros de los que en realidad no tenía tanto conocimiento, ¿no? Entonces, esta semana traje libros que si bien tienen que ver con el tiempo, no me vine a traer a los precedentes de los libros claro. que del tiempo. O sea que si eso es lo que estaban esperando, lo siento mucho. Igual denle like. Y sí, o sea, bueno, sí, hay muchos precedentes en lo que tiene que ver con el tiempo literal. Puedo hablar otras de las crónicas de Narnia si quieren, pero no era lo que había traído. No, ve, habla de lo que trajiste. Ok, bueno, actualmente, o sea, en los libros que he leído en los últimos años, siempre hay un tema de, obviamente, del tiempo porque es parte de nuestra vida, pero hay unos específicos que es como súper específico. También con el tema de las cartas, cuando hay un libro que tiene cartas, probablemente las cartas son del pasado y te narran la misma historia del pasado. Uno de estos ejemplos es la autora, no me acuerdo cómo se llama, Jojo algo, la autora de Yo antes de ti, ¿saben? En la Moyes. película Yo antes de ti, Moyes. ella tiene un libro que me leí como en 2021 que se llama La última carta de amor, que también tiene una película en Netflix normalita. El libro es mejor, pero ajá. Y trata sobre una pareja que se conocieron como en el pasado, una mujer casada, pero su esposo era típico, su esposo un maltratador de mujeres, y se enamora de otro hombre y se empiezan a escribir cartas. Entonces está esta versión del pasado, donde lees las cartas, y está una versión del futuro de una periodista que trabaja en una empresa, tipo, obviamente, de publicidad, tipo de... No, una revista, exacto, una revista. Y en el depósito ella consigue estas cartas. Entonces ella empieza a decidir, desentrañar qué fue lo que le pasó a esta gente, porque si siguieron juntos, si no siguieron juntos, etc. Porque Plus, a la mujer, a la del pasado, tuvo como un accidente y perdió la memoria y no recordaba a su amado, a su amante. Entonces es como que vas yendo al pasado y lees la historia de los del pasado y dices, ay no, qué interesante, no sé qué, porque vas descubriendo lo que pasa a la par de la periodista. Entonces te sientes como tú mismo el periodista. Perro, y ese plot twist al final, de dónde estaban, de quiénes eran, yo me quedé así. Sí, creo que también esa es una sensación que se puede tener, por ejemplo, cuando lees una precuela. Ajá. Que lees como una saga original y tú dices, ok, entre comillas en el presente, pero después te lanza una precuela de, bueno, antes de eso pasó esto, y como que te sientes más compenetrado con la situación. Perdón. Levanta. ¿Qué vas a decir? Permiso para hablar. Star Wars. Star Wars es Star increíble Wars. porque
George Lucas sacó primero las 3 originales, que fueron episodios 4, 5 y 6, y después sacó las precuelas. Entonces eso abrió todo un debate sobre en qué orden tienes que verla. Primero ves 4, 5 y 6 y ves qué plot twist tiene ahí, cómo se desarrolla la historia, y después ves las precuelas para que entiendas de dónde viene, o lo ves desde las precuelas para que veas la historia como una sola línea de tiempo progresivo. Yo tengo algo que decir al Superinteresante. respecto. Eso a Suéltalo. mí me confunde. Porque, o sea, cuando tú lees unos libros así, es como, o ves unas películas así, es como que, ¿de pana qué hago? O sea, ¿veo desde el inicio o en el orden en el que salieron? Yo, honestamente, soy un pelo más partidaria de leerlas en el orden en el que salieron. Porque es como que ese momento en el que estás leyendo un libro es como que entiendo, pero después lees algo del pasado que hace que todo vea como... Me pasó cuando vi, obviamente, las películas de Narnia, que el primer libro no tiene película, entonces cuando vi el primer libro, fue literal... O Claro. sea, fue una Exacto, cosa exacto. de, Dios mío, yo entendí Ahora todo todo. tiene Y es sentido. como demasiado mágico. Porque en cambio si lo lees como en el orden cronológico de todo, por ejemplo en este caso de Narnia, que empiezas con el sobrino del mago y terminas en la última batalla, sin el orden en el que salieron, entonces tú lo ves como una historia lineal, como que, ok, va progresando. Pero si lo lees en el orden de publicación, lo que haces es profundizar y entonces se arraiga más toda la historia y no sé qué. y sabes, vas tal. entendiendo un Otra montón experiencia. de cosas. Por ejemplo, el tercer libro es cuando esa época en la que ellos reinaban, saben que en la primera película son chiquitos, luego se vuelven grandes y vuelven. Bueno, es esa época en la que eran grandes en Narnia. Y es como, wow, qué interesante, qué cool, es demasiado Bueno, chévere. a mí me pasó con los Juegos del Hambre, vuelven a salir, claro que sí. Claro que sí. Y a mí me pasó que yo vi primero como que las vi en orden, técnicamente, o sea, tipo todas las Vi películas las viejas películas. primero y luego vi la de... Balada de pájaros cantares. esa, Balada de pájaros. Larguísimo el título. Sí, demasiado. Pero bueno, el punto es que yo sí las vi en orden y Berro me pasó que fue un bajoncito, un poco. O sea, me hubiese gustado verlos al revés. Primero la precuela... ¿Cómo es? La precuela. Sí, sí, ya O sé. sea, exacto. Balada Ok, de bueno, pájaros sí. cantores es la precuela. Primero la precuela y luego tipo la saga. Porque me pasó que veníamos de la acción, el fuego, la broma, la revolución, Katniss, esto, lo otro, así. Y luego Balada de pájaros cantores fue como un poquito más chill, como un poquito más tranqui, más relajada. Lo que No pasa sé. es que, sí, o sea, te entiendo. Porque también, obviamente, cuando vienes de algo súper activo, también me pasó con Game of Thrones. Vi la serie completa y ahorita estoy viendo, bueno, cuando salga la tercera temporada, pero vi House of the Dragon y me pasa que siento que le falta como sangre, muerte, O sea, House of the Dragon está como muy chilling. Y en mi mente soy yo como que, pero esto que me diste de esta Sí. gente, una matanza. Te entiendo, pero hay una razón de ser. O sea, como que el saber el origen de los villanos puede ser lento, pero es que tiene una razón de ser. Sí, exacto. O sea, como que tiene una razón, pero al mismo tiempo es como que estoy en este subidón de adrenalina demasiado heavy y de repente es como que, bueno, se calmó la cosa. Y en Star Ok. Wars es así igualito. O sea, en Star Wars, bueno, yo soy partidario de que esas hay que verlo así desde el episodio 1 hasta el episodio 6. Si es un choque un poco fuerte pasar de episodio 3 a episodio 4, o sea, de una película que salió en el 2005 a una que salió en el 77, una cosa así. Pero creo que vale la pena porque la historia de desarrollo de personaje del episodio 1 al episodio 3 es una cosa tan increíble que se pierde un poquito ese impacto que da terminar de ver el episodio 3 si ves primero 4, 5 y 6. Pero eso se compensa con un plot twist que hay en el episodio 5. Entonces, al final, creo que es indiferente, creo que depende del plot twist que te guste más. Pero Mira, yo soy partidario de ver esas 3. Tarea Qué para la mágico fue ese casa. momento. Tarea ver Star Wars, pues. Me está empezando a dar fomo Star Wars. Me- aquí. me- das Mira, un chocolate. yo No, tienes que ver Star Wars, Star tienes que ver Wars Star no la he visto, Tampoco. lo RT. reconozco. Tienen que verlo. Yo la he visto solamente que sé que por TikTok. Ay, Es no. el Lo bache reconozco. cultural, Lo es admito, solamente lo saberse admito. la referencia de Yo soy tu padre y ya. Sí, Por no, eso tienen que ver pero Visión yo la Máginas. empecé a ver. Es que no puede considerarse ver, pero bueno, sé cositas gracias a TikTok. Y me parece demasiado gracioso aquí como el fun fact de la semana, que si tú ves tipo Star Wars en orden, es como que al principio no se contemplaba que Leia y Luke eran, Ah, sí. eran Bueno, emparentados de sangre vean las películas. y de repente se besan. Y es como, ok, curioso. Y eso no es lo Muy único turbio. así, eso no es lo único así que hay en esas películas. Es demasiado. Esas películas son muy buenas, de verdad, son Bueno, muy graciosas. nos estamos desviando, claro que sí. Vamos a Hola. volver a cosas del tiempo. Tiempo como recurso narrativo. Para hablar del pasado y del futuro, por supuesto. Tengo más ejemplos, pero no quiero acapararme todo, por supuesto. Si Por tienen supuesto. algún ejemplo, por favor, bienvenido sea. Bueno, la verdad es que dentro de la música es interesante porque, bueno, si hablamos de el uso de recursos musicales como tal, el tiempo es
parte de los recursos musicales básicos, ¿no? O sea, cuando hablamos de tiempo, hablamos de cómo una canción se va desarrollando y se va subdividiendo a lo largo de una cantidad de tiempo estimada, ¿no? Pero si hablamos del concepto de tiempo como tal, los artistas tienden a reflejar sus incomodidades, inseguridades, casi siempre lo utilizan desde un punto de vista reflexivo, el tiempo. Y bueno, tengo varios ejemplos aquí que hablan sobre todo, de esa sensación de que pasa el tiempo y bueno, los artistas van como envejeciendo, van perdiendo quizás parte de su fama, de lo que los hacía lo que son. Canciones como, bueno, Queen tiene varias de ese estilo, porque evidentemente Freddie Mercury está enfermo y se iba a morir, yo lo sabía. Como The Show Must Go On, Innuendo, que son canciones de esa época final en la que él dijo, mira, yo sé que mi tiempo se está acabando y que tuve mi momento, pero bueno, o sea, quiero reflejar que la vida sigue aunque yo no esté. También Yesterday de los Beatles, que es una canción que soñó literalmente Paul McCartney, creo que fue porque falleció su mamá. Y esta canción fue una manera de reflejar la pérdida. Creo que también Wake Me Up When September Ends de Green Day también va por esa misma onda de fallecimiento de un ser querido. Pero en general, todas las canciones de artistas como que van por ese lado. Incluso, hay una que conozco, ajá, que no me acuerdo cómo se llama, ni me acuerdo del artista, pero sé que es la de Once I was 7 years esa old, la tenía por my aquí. mama told me that. Ah, esa ya, es de ya. Lucas ¿Sabes? Graham. Esa, o sea, literalmente habla de toda una vida Sí, en sí. 2 minutos y medio, 3 minutos. Sí, ese es uno de los mejores ejemplos del paso del tiempo, porque es un recorrido de la vida, desde que eres niño hasta que eres un anciano, y como que las cosas que te representan en cada etapa. Y es muy bonita, esa canción es súper linda. Ah, bueno, Bueno, hablando... Ah, perdón. Dale. O sea, Ajá, más siguiendo primero. con el tema de la música, yo conozco una artista, no es tan conocida, pero al mismo tiempo es conocida, no sé, es como muy indie, podría decirse, que es Melanie Martínez, que literalmente sus 3 álbumes tipo son conceptuales, ambos cuentan historias distintas, pero son etapas de la vida del mismo personaje. Entonces como que está su álbum de Cry Baby, que cuenta como la niñez de Cry Baby, que es la protagonista, que se llama Llorona porque es llorona. Y como que cuentan todo su drama familiar disfuncional, donde su mamá se emborracha, su papá es un infiel, o sea, tipo, toda su infancia traumática. Luego está Heavy. K12, que como que narra su vida primaria y como que todas las cosas que vivió en esa época, que también muy turbia. Y luego viene directamente su álbum de Portals, que es ya básicamente como que, aparte de que es como más introspectivo porque es como muy abstracto, es como más espiritual, o sea, como que ya es la muerte de Crybaby. Y su ascensión a algo más como, no sé, como angelical, demoníaco, raro, espiritual. O sea, también es cool cómo pueden representar, tipo, etapas de la vida que también, bueno, forman parte del tiempo, pues. Sí. Bueno, perdón. Ay. No, lo que yo quería decir era todo eso, la historia de la vida, porque obviamente como el tiempo es parte de la vida humana y somos los humanos los que hacemos este tipo de producciones, está metido allí. Ni modo. Y como tú dijiste, pues obviamente, por ejemplo, la música tiene un tiempo, en el sentido de que tiene un inicio, tiene un fin, y esa es como la limitación. Pero como una vez escuché a alguien decir, la limitación lo que hace es hacer que se profundice la creatividad. En el caso de los libros, son un poco más atemporales, porque tú lo puedes empezar a leer un día y terminar a leerlo dentro de 20 años, pero e igual releerlo Lo eventualmente. Sí. Y transportarte a las mismas épocas, a las mismas etapas. Y eso es algo importantísimo, el aferrarse. Ese aferrarse, bueno, también tengo ejemplos de gente que se quiere aferrar. Bueno, Forever Young es una canción que todo el mundo conoce y que de verdad que representa esto perfecto. O sea, los artistas también, como creadores, así como la gente que consume la música de los artistas famosos, se quiere todo el tiempo quedar pegado en la época de oro, ¿sabes? En esta época en la que fui feliz, esta época en la que todo funcionaba. Y siempre está como esta noción de que las cosas estaban mejor antes y ahora no tanto. Porque claro, al envejecer también hay otras cosas que no tienen nada que ver con cómo funciona el mundo, que te hacen sentir que la vida va empeorando. Quizás el trabajo, quizás las relaciones. Y al final te hacen apegarte a lo que te hizo feliz cuando no tenías esas preocupaciones, lo que te hace sentir que eso era mejor. Entonces ahí viene todo el tema de la nostalgia y hacemos un círculo completo a nuestro primer capítulo. Hicimos un loop con el primer capítulo que se trató sobre la nostalgia. Vean nuestro primer capítulo. Pero Claro precisamente que sí. sobre eso hay una película muy buena que se llama El misterioso caso de Benjamin Button. Ah, claro. Ya. Ay, me Buenísimo. suena, pero no me que acuerdo. sí. Si no se La- acuerdan, Ah, el niño que nace siendo el niño que viejo. nace siendo Ajá, viejo. ya. Buenísimo. Es tremenda con Brad Pitt y Kate Blanchett. Toda la historia de a la inversa, pues. O sea, No, y- empiezas como un viejito y terminas como un bebé. Todo lo que él logra, ¿Qué pero es también eso? todo lo que él pierde al vivir ese proceso a la inversa, pues. Claro, ¿no? Y es demasiado heavy, o sea,
Porque uno piensa, ay, sí, ponerse viejo, qué horrible. Pero imagínate venir de un momento en el que, ¿sabes? Como que uno piensa que las personas mayores saben por experiencias y tal, no sé qué, y tener toda esa misma experiencia, pero siendo literalmente un bebé. Tipo, ya poco a poco ya pierdes el habla, pierdes todo, y es como, Ay, qué loco. Pero hay algo- igual bueno, voy a decir algo Dios rápido. mío. Es cortico, es cortico. Vamos a tener que empezar a subir la Sí, de mano verdad. para dar permiso de Voy a poner palabra. un contador de cuántas veces chocamos hablando. Bueno, hay una simbología ahí bien chévere que es el tema de... O sea, hay una similitud muy grande entre un bebé y un viejito que está así muy viejito. Eso iba a decir. Bueno, para que tú veas. En cómo funcionan, ¿no? Porque al final... Bueno, esto ya es una historia más profunda, personal, pero yo recuerdo cuando mi abuelo en 2021, creo que fue 2020, estaba ya muy viejito, a punto de fallecer prácticamente. Llegó un punto en que se comportaba como un bebé, o sea, requería usar pañal, o sea, teníamos que ayudarlo a caminar, o sea, casi que llegó un punto en que volvía a gatear, como si fuera un bebé. Es triste pensarlo, pero al mismo tiempo hace que sea más fuerte todavía el mensaje de la película que dijiste que bueno, al final es como si fuera un bebé, es literalmente como si volviera a ser un bebé, es como si volviera a nacer a la hora de morir. wow. ¿Viste? Ya nos Sí se fue pusimos por el lado filosóficos. Comentario claro que sí. filosófico del día. Baile filosófico. Bueno, Bueno, Es que yo precisamente- tengo... No sé, termina y yo comento algo. ya van No, demasiadas bueno, veces. comenta. No. O sea, tienes aparte. No, es que precisamente el tema de ya el envejecimiento y todo eso, que es algo que uno usualmente como que diría, cónchale, ya en esa época ya no hacer nada, o sea, la juventud, la vitalidad, la fuerza que tienes para hacer muchas cosas hoy en día, tú dirías, bueno, no, va a desaparecer en el futuro, pero la verdad es que si fuera incluso al revés, sería exactamente lo mismo, como en el caso Exacto. que está proponiendo Sí. Benjamin Button, o sea, cuando eres un niño tampoco tienes como mucha libertad de acción, puede que tengas mucha idea de qué hacer en la vida, pero no capacidad para ejecutarla. Entonces, como que el tiempo en el que estás en el intermedio es donde, por ejemplo, en el caso del protagonista le pasan la mayor cantidad de cosas así extremadamente dramáticas y al final es donde las cosas que obtuvo las va perdiendo porque va perdiendo la capacidad para disfrutarlas. Entonces, hay que disfrutar las cosas buenas que tenemos en el momento, moraleja para la vida. Bueno, también. Porque no son eternas, vale, no puede ser. También, bueno, si quieres, ¿tú quieres comentar algo? ¿Es lo primero? No, por favor. Tú no has dicho un videojuego al respecto. Bueno, no iba a poner el ejemplo de un videojuego, de hecho iba a poner el ejemplo de un libro. Ah, bueno. Pero ahorita que estamos hablando como también de estas etapas de la vida, como que también surge ese deseo de querer frenarlo. O sea, tipo, la típica pregunta de, ay, ¿en qué años de tu vida te gustaría quedarte para siempre? Y hay un libro que es Entrevista con el vampiro, que lo recomiendo muchísimo, lo amo, donde se plantea como que esta misma situación de, bueno, son vampiros, obviamente, te quedas estancado en cierta etapa de tu vida. Y en el caso de los protagonistas, ellos convirtieron a una niña en el libro son 5 años, en la película son 10. Vamos a quedarnos con la película, que es un poco menos complicado. turbio. Pero básicamente ellos convierten en vampiro a una niña de 10 años. Y como que al principio es muy cool porque, ajá, como que empiezan una dinámica familiar entre ellos cuidándola, no sé qué. Y también es como que una forma de Lestat, uno de los protagonistas, de amarrar a Luis a su lado y que no se vaya. Pero a medida que pasa el tiempo, la niñita crece. O sea, tipo, mentalmente ya no es la niña de 10 años a la que convirtieron, pero físicamente lo sigue siendo. Y ella empieza a generar un resentimiento por Lestat horrible, porque es como que, ¿sabes? Tipo, va a pasar mucho tiempo y, ok, ustedes pueden estar juntos toda su vida porque mismas edades, ya son adultos, pero yo no. O sea, tipo, yo no me voy a poder enamorar nunca porque me tengo que fijar o en niños de mi edad o en adultos verdes que, ajá, ¿sabes? Le gustan las niñas. Entonces es como que ¿quién se va a quedar conmigo? ¿Quién me va a tener que cuidar a mí? ¿Y por qué yo tengo que ser cuidada toda mi vida? Por esto, o sea, tipo, es muy Es injusto. horrible, no, en verdad. Es muy injusto. chimbísimo. O sea, hay Sí. una película sobre eso. Ah, bueno, ya dijimos lo de la película. No, y en verdad, heavy situación. Tipo, Sí. te lo piensas y ¿qué? ¿Por qué convertirías a una niña, bro? Claro, y es Sí, cuando, total. cuando le metes ese lado de la ficción, como que puedes explorar un poco más los deseos que uno puede tener como humano, pues. Por ejemplo, en el caso de los vampiros, uno lo ve como desde afuera. Y, por ejemplo, en el caso de Crepúsculo, que supongo yo que la mayoría de la gente habrá visto Crepúsculo, y es el hecho de, oye, no, qué cool, entre comillas, se ven ese poco de
de chamos eternamente jóvenes y no sé qué y tal. Pero y lo cero. lo cool que te lo representan como al principio, la primera impresión, como todo el mundo se les aleja de no, mira, los Cullen y no sé qué y tal. Pero tengo entendido que, no me he leído los libros, vi las películas solamente, pero que cuando profundizas en la historia de cada uno son unas cosas terribles que les ha tenido que pasar durante toda su vida y que no va a tener fin, porque no van a morir nunca, bueno, a no ser que los maten, pero no van a morir nunca en el sentido Naturalmente. humano, Sí. normal. Sí, o sea, yo creo que hay que estar de acuerdo en algo antes de mencionar otro libro. Es que, o sea, eso que ay no, vivir para siempre debe ser el peor castigo que le puede, o sea, si eso pudiera pasar, debe ser lo peor. Bueno, vivir para Totalmente. siempre en este Del mundo todo mundo. feo sería como el mito Claro, de claro. Sísifo que está como empujando la piedra Ajá, y vuelve sí, y se sí, cae sí. y vuelve a empujar la piedra y vuelve y se cae. O sea, Literalmente. Ay, no. este mundo está medio chimbo para vivir O para sea, siempre. pero en general, tipo, Qué rata. de verdad, o sea, yo considero que cualquier persona que esté condenada a vivir para siempre, qué mal. O sea, qué Sí. mal, qué mal. Bueno, hay no, una O sea, si película- a mí me asusta, ahí va No, otro. suéltale, suéltale, Ahí suéltale. va Otro otro, choque. ahí va otro Suéltale, choque. suéltale. qué problema. No, yo iba a decir, o sea, tipo, si ya de por sí, a mí, por ejemplo, sé que no es el caso de todos, pero si a mí la idea ya de reencarnar, de que se pueda reencarnar después de morir, ya me da como fastidio. O sea, ya es como que otra vez tener Yo que tengo vivir. Claro, algo porque de es que eso, a, yo tengo a algo nadie de le eso. gusta sufrir, a nadie le gusta este Exacto. mundo todo Ay, no. peligroso, todo lleno de Yo tengo espinas. algo de eso, de la reencarnación. Bueno, voy a decir dos cosas rapidito. La primera se me olvidó, así que voy a ir a la segunda directo. Bro. Sobre la reencarnación, porque entramos en eso y mi cerebro se fue para allá. Yo les hablé en un episodio anterior de un disco de Dream Theater que se llama Astonishing. Y hablamos en la parte de... No me acuerdo de distopías. Sí. Y ellos tienen un disco en el que, para que hacer la historia rapidita, es un tipo que va a una consulta psicológica porque está teniendo sueños como que lo atormentan. Y el psicólogo lo hace entrar en trance. El disco comienza con el tipo entrando en trance y ve memorias de una vida pasada. De hecho, el disco se llama Escenas de una memoria. Donde ve como, ve como la vida de una chama. Y se da cuenta que él es la reencarnación de esa chama. O sea, por eso él puede ver la vida de esa chama, pero fue una vida muy triste porque esa chama, o sea, en resumen, tenía su pareja, fue una historia de infidelidad, como los clichés que estábamos hablando. Y estaba con esa chama, pero al final, estaba con un chamo y al final se fue con el hermano del chamo y el novio original los mata a los dos. Y él ve Triángulo todo eso. amoroso. Él ve todo ¿Otro eso cliché? en ese trance que tiene. Y al final, bueno, no está confirmado, pero todo el mundo dice que el psicólogo es la reencarnación del novio y mata al tipo al final del disco. Ah, ok. Entonces es como un ciclo Bro. completo que se Yo- termina. Bueno, tienen que escucharlo, es un disco, es una obra maestra. Yo lo expliqué muy mal, pero de verdad que es tremendo disco. Ok. Pero es Qué una historia de fuerte. reencarnación que termina un ciclo completo que comenzó con la historia de esta infidelidad y termina con el psicólogo vengándose en otra vida. O sea, es una cosa... Qué No voy a fuerte. mentir, todo este tema de la reencarnación y esto me da un pelo de zapegato. Como que no pensaba en eso. No, bueno, verdad, es verdad. yo no sé, o sea, siento que, o sea, siento que ustedes pueden quedarse hablando de esto full rato. A mí Puede me ser. da zapegato, como que no quiero pensar en eso, la verdad. No quiero pensar en qué va a pasar. En la muerte. Es un en tema la delicado. reencarnación. Sí, Entendible. bueno, ya. Que pase lo que tenga que pasar. Y con esa reflexión vengo a recomendar. Que pase lo que tenga que Entramos, pasar. pero- Sí, estoy empujando aquí un poco esto. No, pero las recomendaciones fuertes, guárdelas para Instagram, porque Ajá. ahí recomendamos todas las semanas obras que nos cambiaron la vida. Bueno, aquí voy a mencionar, pues, menciono un libro de una autora llamada Taylor Jenkins Reid. No es Los siete maridos de Evelyn Hugo, aunque también podríamos hablar de él. Se llama Todos quieren a Daisy Jones, o en inglés Daisy Jones and the Six. También tiene una serie en Prime Video. Ok, bueno, lo interesantísimo de este libro, o sea, trata sobre una banda en los años 70, tipo la época así hippie de Estados Unidos y Guerra de un Vietnam. montón de drogas y esas cosas. Literalmente habla sobre eso y habla como de una banda, eso es como si hubiese existido la banda más famosa del mundo en esa época. Entonces, dentro del libro, o sea, tú no escuchas las canciones, obviamente porque estás leyendo, pero de pana se siente como si, tipo, tú dices, esta canción es buenísima. Y no la has escuchado. Tremenda Fuerte. rola. Mi y la estás esquizofrenia. leyendo. Pero lo buenísimo, o sea, y también otra cosa Salen los increíble del libro subtítulos. es que está narrado, o sea, está narrado como si fuese una entrevista. Y aquí es donde entra el tema del tiempo. Porque es como si yo les hago una entrevista a ustedes y en el libro está tal cual puesto, Valeria, 2 puntos, dice tal, no sé quién, 2 puntos. O sea, es como que la chama entrevistó en el futuro a todos los miembros de la banda
Y está escrito tal cual como en una entrevista. O sea, les saben que los libros normalmente no están escritos como en el teatro, que es que sí. Samuel, 2 puntos, texto. Así está escrito este libro. Entonces lo lees y aquí es donde yo siento que se le pierde la magia a la serie, porque en la serie tratan de combinar las dos cosas, las escenas actuadas y las escenas narrativas de la entrevista. Pero no funciona igual, porque cuando lo estás leyendo, tú sabes que es una entrevista y es loquísimo. Tu cerebro como que se parte en dos y ves a la persona entrevistada y ves todo lo que estaba pasando. Es increíble. O sea, Eso es un increíble. capítulo. Eso es un capítulo. Deberíamos hacer un capítulo de cosas que no sirven en otro formato. O sea, que se tienen que quedar en el formato original. Epa, sí. Sí. De por qué no Bueno, hacerle pinealo. remakes a las cosas. Exacto. Pineada, exacto. ¿Y por qué las Ok, secuelas estamos me más? gusta esa pineación. Sí, es increíble, la verdad. Qué Y se los recomiendo a todo el mundo porque además es cero pesado, o sea, y empatizas con los personajes ahí mismo, todo es como súper verdadero, es como si llegaran ahorita, no sé, que si The Beatles hicieran una entrevista de absolutamente todo de Bueno. sus vidas y de todo el tea, o sea, todo. Y plus, de pana, en las canciones. Yo más bien cuando busqué el soundtrack en Spotify de la serie, es súper decepcionante porque nunca son tan buenas como te lo describen Sí. en Como te el lo libro. imaginas, exacto. Nunca es tan bueno como tú te lo imaginas. Entonces es como... Aunque bueno, en Balada de Pájaros, también es que yo la conocí ya con la película, pero las canciones están burdas de buenas, pues. Sí, no, de hecho en balada, o sea, pero claro, es que yo también primero vi la película y luego leí el Sí. libro, entonces ya tenía predispuestas las canciones. Sí, sí, sí. Bueno, Pero algo que yo bueno. recomendaría en tema de películas, que no sé si la han visto o no la han visto, Yo llegué. es... No, aquí para dejarla así, o no sé si quieren hablar de eso. ¿No? Cenicienta 3. Ah, claro que Es sí. Mi mejor amigo la Tema ama. del tiempo, Heavy. fuerte. O sea, precisamente ese es el título, creo que se llama Un giro en el tiempo. Entonces, a mí me pareció como una novela mexicana mezclada con el cuento original, pero con sus toquecitos ahí de magia para que fuera verosímil, pero tremendo. A mí me impactó bastante porque vi Cenicienta 1, normal. Normal, el cuento original. Cenicienta 2, la nerfearon, horrible, no me pareció. Cenicienta 3, no tenía ninguna idea de que existía Cenicienta 3. Y cuando la vi quedé así como, berro. Vamos. Le metieron profundidad. O sea, pero cuando metes asuntos del pasado y no sé qué, como veníamos hablando, se profundiza más como Sí. el personaje. Y a mí Cenicienta siempre me ha parecido como muy X. Y de repente le ponen esa historia ahí de no, porque es que ya a ella en realidad no le va a pasar eso. Y es como, bro, uno de los primeros giros argumentales de Disney en su época. Pues. Qué fuerte. Bueno, yo tengo un ejemplo muy chistoso, la verdad, que es en My Little Pony. Ey. Yo la amo, ¿ok? Yo la amo. Más Ey. respeto, más respeto. Hay un capítulo de My Little Pony, literalmente un final de temporada, porque los finales de temporada de My Little Pony eran como los episodios fuertes, donde aparecían los villanos fuertes. Y resulta que hubo una villana que tenía esclavizado a todo un pueblo. Sí, o sea, ustedes lo ven así My como Little My Little Pony. Pony. My Little Claro, Pony pues. tiene sus episodios, pues. Tiene mucho gloria. Perdona. Pero Los ponis con resulta esposa. que es un pony que estaba como muy resentido porque saben que ellos tienen cutie marks. O sea, son como que tu Ah, marca. sí, de los Cutie Marks me acuerdo. Ajá, que son como tu marca que dice tu talento, lo que te vas a dedicar en tu vida, en lo que eres bueno de nacimiento. Y a ella no le gustaba porque su mejor amigo tuvo su cutie mark primero que ella y se alejó. Entonces ella decía como, no, las cutie marks crean desigualdad. Entonces básicamente esclavizó a todo un pueblo y los obligó a tener la misma cutie mark para que no se sintieran especiales. pixies. Comunismo, Los pixies. básicamente. Perdona. Mierda. Y- Esto es tipo una crítica Sí. social heavy O disfrazada sea, de My fuerte, Little fuerte, Pony. fuerte. Bueno, porque tú veas. Y nada, resulta que al final, ajá, llegan las protagonistas, le destruyen su broma, no sé qué, ajá, liberan al pueblo. Y la chama queda resentida y se escapa. Y cuando vuelve a hacer su venganza es que hace como un hechizo ahí todo raro, no me voy a poner a explicarlo. Pero el punto es que es un hechizo todo raro para viajar al pasado y evitar el acontecimiento que hizo que todas ellas, como que de alguna forma, se hicieran amigas. Y básicamente, pues My Little Pony, la magia de la amistad, el punto es que el que las 6 se conozcan es importante porque van a defender más tarde a Equestria de todo lo demás. Entonces como que es ella evitando eso. Y resulta que la protagonista tiene que empezar entonces a viajar por líneas temporales. Bro, quiero ver esa serie ahora. Sí, no, empieza a viajar, o sea, como líneas Reacción a My temporales Little en Pony. las que cada villano ganó. Entonces, ¿cómo es el universo Ya, en pero ese contexto? estamos hablando de My Donde Little como ellas Pony. ya no existen, los villanos ganaron. Caballos. Entonces, sí, caballos de Esto es colores. literalmente el multiverso de Marvel, tipo Endgame. Sí, Lo que quisiera literal. hacer el multiverso My Little de Pony lo Marvel. hizo primero.
Bro, O no sé, no estoy segura, pero bueno. Perdón. Ya no quiero opinar, Sí. ya lo que vaya a decir. No, no te pero, peso. o sea, una cosa loquísima. Entonces, nada, o sea, el efecto mariposa en su máximo esplendor, así, Fuerte. lanzado de, mira, si nosotros no estamos unidas y somos amigas, entonces el mundo se va para la verga. Oye, ¿verdad? Así de Y hay sencillo. muchas películas y series que hablan de eso, de cambias una cosita en el pasado y el futuro se va. Bueno, una serie que tiene mucho del tema de viajes en el tiempo, que, bueno, probablemente ninguno de ustedes lo ha visto, es Dragon Ball, que habla mucho de cambios en el tiempo. Y una de las cosas que pasa es que hay una parte en la que Goku se enferma del corazón y se va a morir. Y entonces Nunca me imaginé eso. Trunks, que es el hijo de Vegeta, del futuro, vuelve y le dice, bro, tú te vas a morir. Si tú te mueres, se acabó todo. O sea, tenemos un apocalipsis. Entonces aquí está la medicina para que no te mueras. Y salva todo. Ese él no deja de existir porque, bueno, no sé, no le sabían mucho las líneas temporales, pero nada, o sea, le salva la vida y eso salva al universo literalmente. Es Terminator en realidad. Sí, literalmente. Hay que cuidar a Sarah Connor porque si no en el futuro no nace el líder de la resistencia contra las máquinas. Bueno, Qué me parece fuerte. que ya es un buen momento de sacar los videojuegos. Yo ya hablé de este juego en el capítulo de los clichés, pero es que literalmente, o sea, todo se basa en el tiempo. Que es Life is Strange, el primero, que lo amo también, es increíble. Que, bueno, más o menos ya les conté la historia antes. Es básicamente una chama que está tranquilamente en su universidad. Y bueno, nada, de la nada, un día en los baños, escucha una discusión, le disparan a alguien y ella como que intenta evitarlo así como del susto y descubre que tiene el poder de retroceder en el tiempo. Pero ella empieza a tener visiones, que también siento que es como un recurso que utilizan mucho, el de las visiones, las profecías, el cosas que van a pasar, pero al mismo tiempo como que tú tienes que evitarlas, pero lo que las evita, o sea, como que el intentar evitarlas es lo que precisamente las causa. Y bueno, eso es como que lo que ocurre en Life is Strange. Stop. Perdón. Tienen que ver Star Wars. ¿Van a ver Star Wars, quieran o no? Todo lo que estás diciendo aplica para Star Wars. Star Wars te está pagando. Prosigue. Sí, le están pagando, le están Ah, patrocinando. yo soy su Pero bueno, patrocinante. entonces básicamente como que ella empieza a tener visiones de un tornado que arrasa con toda la ciudad, o sea, con todo su pueblito. Y a medida que avanza el juego, como que precisamente el que ella esté viajando en el tiempo a cada rato, intentando salvar la vida de su amiga, porque la chama que le dispararon en el baño era su amiga de la infancia, de paso, es precisamente lo que genera la tormenta. Y al final ella tiene que decidir dos cosas. O dejas que las cosas pasen con el transcurso que tienen que pasar, tipo que la chama se muera porque se tiene que morir, o el tornado arrasa con la ciudad, porque eso como que desestabiliza la naturaleza y no sé qué. Qué fuerte. Y es muy heavy. Y o sea, ella también como que descubre una parte del juego que puede viajar a través de fotografías y Ah, sí. intenta cambiar un acontecimiento que hizo que su amiga fuera así como rebelde y no sé qué, que es la muerte de su padre. Pero precisamente al evitar que su padre muriera en un accidente de coche, hace que... Ay, de coche. De carro. De coche. Hace Se ha que, muerto. hace que su amiga sea la que tenga el accidente de carro. Y entonces Dios. queda paralítica en el futuro. Dios. Y bueno, efecto mariposa. El verdadero ¿Qué efecto acontecida? ¿Qué acontecida? O Efecto sea, mariposa con Ashton Kutcher. me siento como un pelo humillada aquí porque yo que sí, la creándome la que no, bro, y el recurso narrativo de las entrevistas de Valeria, ¿qué? ¿Sabías que en My Little Pony? Literalmente. Y me quedé así. Ya no provoca recomendar nada. Bueno, Ya no provoca. yo tengo una última recomendación de juegos porque creo que ya se nos está terminando el tiempo. Que ya la mencioné, que es Zelda. Pero les prometo que no me voy a guindar 10 minutos a hablar Por de Zelda. favor. El otro patrocinador de este video es Zelda. Lo que pasa es que de hecho, el top 1 de juegos de la historia en rating es un juego de Zelda que se llama Ocarina of Time. Y lo interesante de este juego es que cuenta la historia de un chamito que vive en un bosque en el que viven puros niños que no crecen, que no envejecen nunca. O sea, que toda la vida son niños. Y él le encargan una misión muy especial de ir a hablar con la princesa porque hay un mal muy feo que de hecho le está acechando en sus sueños que va a acabar con el mundo. Entonces él sale del bosque y le revelan que en realidad... Bueno, eso se lo revelan más adelante. Lo voy a decir ahorita. Pero antes de eso, habla con la Spoiler. princesa. Sí. Bueno, aquí hay spoilers durísimos de este juego. Ajá. Bueno, salió hace como, no sé, 30 años. así que- Dale. Perdón. Pero nada, o sea, él habla con la princesa y le dice, sí, mira, este tipo que está aquí con el rey, que es su papá, este tipo está como raro, entonces no me simpatiza, entonces ve y busca las piedras espirituales y vuelve. Tú vas a buscar las piedras espirituales y vuelves, y ella se tiene que ir porque están a punto de matarla, y te lanza la ocarina del tiempo, que es un instrumento musical que controla el tiempo. Y tú, usando eso, las gemas espirituales, consigues la espada con la que vas a matar al malo. Y resulta que lo que haces en realidad es abrirle la puerta al malo para la tierra sagrada y que consiga la trifuerza, que es este simbolito de los 3 triángulos, que es lo que le da el poder para acabar con el mundo. O sea, tú al evitarlo, lo que estamos hablando, lo que haces es causarlo.
Y Link, como es un niñito, no puede usar la espada, entonces es que le revelan que no es un niño que no envejece, sí envejece, y después de 7 años es que puede usar la espada. Después de que termine el juego, y tú ganas, evidentemente, puede pasar 3 cosas. Puedes ganar y quedarte como adulto, esas son las líneas de tiempo que nacen de Zelda y conectan con los otros juegos. Puedes quedarte como adulto, puedes volver a ser niño, o bueno, existe una línea de tiempo en la que pierdes. Y es interesante como un solo juego que salió en el 96, que no es que tenía eso muy en mente, literalmente abrió la posibilidad de crear un universo completo que conecta todos los juegos. O sea, es una vaina que me explota el coco todavía hoy. Y es un juego que tiene 30 años de salido, casi 30 años. La verdad, la historia de Edipo Rey. Y así, Claro, que él tratando de evitar el cumplimiento de la profecía, el papá de él, termina cumpliéndose la profecía del oráculo de Delfos. La mitología griega. Claro que todo sí. esto está muy... O sea, hay 2 opciones. ¿El público está fascinado o está ahí que... ¿Perdona? Discúlpame, con mi explicación Va de My muy Little rápido. Pony. Con la, Busquen con la la referencia. explicación de deberíamos hacer el próximo reel, son nuestras reacciones a la explicación de My Little Pony. Sí, de verdad. Yo tengo solo una... Esto es una pregunta. O sea, una cosa que lanzo aquí para ver si, Suelta. si alguien que vea este podcast tiene ganas de hacerlo. Yo vi una película en Netflix que, o sea, puede ser considerada una película medio balurda, no sé qué. Es con la protagonista esta de Ginny Georgia y se trata de también Eso. como que una cosa del tiempo. Que va, o sea, básicamente viajan al tiempo como el 2003 para evitar que maten a un poco de gente X. Ok. El punto es que normalmente cuando tú terminas de ver una película que tiene que ver con viajes en el tiempo, tú entiendes cómo funcionan los viajes en el tiempo dentro de ese universo. Porque dentro de todos los Sí. universos los viajes en el tiempo funcionan diferentes. Pero en esta película o sea, salí de la película con mi hermana 2 horas yo debatiéndole cómo es que no tenía sentido lo que pasaba al final en temas de tiempo. O sea, porque es como que normalmente los viajes en el tiempo respetan como que ciertas reglitas de si vas al pasado y no sé, matas a tus papás, no naces, ¿sabes? Obviamente. Claro. Pero esta película como que no obedece esas cosas y yo necesito debatir de esto con alguien. Si quieren verla, si alguien quiere verla, por favor, comenten qué entendieron, porque todavía me carcome. That's it. Eso es todo, gracias. Fin. Bueno, me sorprende que no hablamos de Volver al Futuro, por cierto. Porque Bueno, eso lo pero- podemos hablar en nuestras Sí, publicaciones o en sea, Instagram, volver al TikTok, futuro, Twitter. solo Peter Pan, el niño que no crece. O sea, tenemos demasiado material, pero no verdad. tenemos 2 horas. Exactamente. Exacto. Entonces, Hasta aquí. bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Claro que sí, espero que les haya gustado. Y si no les gustó, Ni Igual modo. denle like. finjan que sí. Like, Porque, suscríbanse y Porque la comenten. vida... porque bueno, Es un ya carnaval. apoyen a los estudiantes universitarios y ya. pues. Exacto. Bye. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima. Comenten. ¿Todos quieren que el próximo episodio sea lo que yo quería? Digan que sí. ¿O no? Bye. ¿Y qué? Nunca lo sabremos. Chao.